Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, el rincón favorito de Internet para los amantes del mundo del espectáculo y las noticias de celebridades turcas. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene con el corazón a mil y estoy segura de que a ustedes también. Y es que hay rumores muy fuertes sobre un reencuentro amoroso entre dos de las figuras más queridas y recordadas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este supuesto nuevo romance, analizando las pistas, las fuentes y por supuesto, recordando la magia que desprendían juntos. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque aquí siempre encontrarán la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento turco. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido que sé que les encanta. Ahora sí, vamos al lío. Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, drama y, por qué no decirlo, un poquito de obsesión para muchos de nosotros. ¿Quién no recuerda su explosiva química en Medcezir? Aquella serie que nos tuvo pegados a la pantalla semana tras semana, suspirando por Yaman y Mira, una pareja que traspasó la ficción y se convirtió en un auténtico fenómeno. Su relación en la vida real fue casi tan intensa como la que interpretaban en la pantalla. Fueron años de portadas de revistas, alfombras rojas de ensueño y, sobre todo, mucho amor. Un amor que, para tristeza de muchos, llegó a su fin. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Bueno, como suele suceder en estos casos, las razones nunca estuvieron del todo claras. Había rumores de agendas apretadas, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de ser la pareja del momento y tomaron caminos separados. Altay se centró en su carrera como actor, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad en proyectos como El Protector de Netflix, donde lo vimos en un registro completamente diferente. Ella, Serenay, continuó brillando como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando series de éxito y consolidándose como un icono de estilo. Durante estos años ambos han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, aunque inevitablemente han surgido rumores sobre posibles romances. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguna de esas relaciones llegó a confirmarse del todo ni a tener la misma resonancia que tuvo su historia de amor. Y quizás precisamente por eso, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos fans que soñaban con una reconciliación. Esa esperanza, alimentada por la nostalgia de Medcezir y la química innegable que ambos proyectaban, nunca llegó a extinguirse por completo. Los fans, cual detectives, seguían de cerca cada movimiento, cada publicación, cada posible indicio de que el amor entre Yaman y Mira, entre Altay y Serenay, pudiera revivir. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión. ¿Es posible que ese sueño se esté haciendo realidad? ¿Hay motivos para creer que Altay y Serenay están dándose una segunda oportunidad? Pues bien, las últimas semanas han sido un hervidero de rumores y especulaciones. Todo empezó con una serie de, digamos, coincidencias. Primero empezaron a circular fotos de Altay y Serenay en los mismos lugares, pero en momentos diferentes. Una cafetería en Estambul, un restaurante en Bodrum, una galería de arte. Lugares donde, a priori, no tendrían por qué encontrarse si no hubiera algo más. Claro, podríamos decir que es pura casualidad, que Estambul es una ciudad grande, pero al final todos terminamos frecuentando los mismos sitios. Pero cuando las coincidencias se acumulan, la teoría de la casualidad empieza a perder fuerza. No solo eran fotos tomadas por fans, sino también algunas capturas de historias de Instagram donde, aunque no aparecían juntos, el fondo era inconfundible. La misma mesa en un restaurante, la misma obra de arte en una galería. Y lo que es más intrigante, algunas de estas ubicaciones eran bastante exclusivas, lugares que no se visitan por casualidad. Después empezaron a surgir testimonios de personas que aseguraban haberlos visto juntos, compartiendo cenas románticas o paseando de la mano por la playa. Testimonios, ojo, que no estaban confirmados al 100%, pero que, sumados a las fotos, empezaron a generar una ola de entusiasmo entre los fans. Estos testimonios eran variados, desde un camarero que juraba haberlos atendido en una noche tranquila en Bodrum, hasta una pareja que paseaba por la playa y que decía haberlos visto tomados de la mano al atardecer.
Eran relatos fragmentados, sí, pero lo suficientemente convincentes como para alimentar aún más la llama de la esperanza. Pero lo que realmente encendió la mecha fue un comentario, bueno, más bien, una serie de comentarios sospechosos en las redes sociales. Tanto Atai como Serinei han estado especialmente activos en sus cuentas de Instagram, publicando fotos y mensajes que, según algunos analistas, podrían ser indirectas el uno al otro. Pequeñas frases con doble sentido, emojis que evocan recuerdos de su relación, canciones que parecen hablar de segundas oportunidades. Todo esto ha sido interpretado como una señal de que algo está pasando entre ellos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la interpretación de estos mensajes es un arte en sí mismo. Un emoji de una ola, por ejemplo, podría ser una referencia a Medcezir, o una frase sobre encontrar el camino de vuelta, podría ser una alusión a su relación pasada. La imaginación de los fans se ha desbordado, creando teorías complejas y conectando puntos que quizás solo existen en su mente. Por supuesto, la prensa turca se ha hecho eco de todos estos rumores y ha empezado a investigar a fondo. Algunos periodistas aseguran tener fuentes cercanas a la pareja que confirman el reencuentro, aunque de momento no han podido obtener pruebas irrefutables. Otros, en cambio, se muestran más escépticos y creen que todo esto es simplemente producto de la imaginación de los fans y de la necesidad de los medios de generar noticias sensacionalistas. La prensa, como siempre, está dividida. Algunos medios han publicado artículos con titulares como "El amor renace en Medcezir", o "Atai y Serinei, una segunda oportunidad", mientras que otros han optado por un enfoque más cauteloso, advirtiendo sobre la falta de pruebas concretas y la posibilidad de que todo sea una simple coincidencia. La verdad es que a día de hoy, no tenemos una confirmación oficial. Ni Atai ni Serinei han salido a desmentir ni a confirmar nada. Han optado por el silencio, alimentando aún más la especulación. Y como sabemos, el silencio en estos casos puede significar muchas cosas. Puede significar que quieren mantener su relación en secreto, lejos de la mirada pública y de la presión mediática. Puede significar que todavía están en una fase incipiente y no quieren precipitarse. O puede significar simplemente que no hay nada entre ellos y que todo esto es una gran fantasía colectiva. La decisión de mantener silencio es comprensible, dado el intenso escrutinio al que se han visto sometidos en el pasado. Una relación bajo el foco mediático puede ser extenuante, y es natural que quieran proteger su intimidad. Pero, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué opina esta humilde servidora? Pues bien, como buena romántica empedernida, quiero creer que hay algo de verdad en todo esto. Quiero creer que el amor puede resurgir de las cenizas, que las segundas oportunidades existen y que dos personas que se amaron profundamente pueden volver a encontrarse en el camino. La idea de que el destino pueda volver a unir a dos almas que estaban destinadas a estar juntas es irresistible, y la historia de Atai y Serinei tiene todos los ingredientes para un cuento de hadas moderno. Además, hay algo innegable: la química entre Atai y Serinei es innegable. Incluso después de años separados, la conexión que transmiten es palpable. Basta con ver alguna entrevista antigua o algún vídeo de Medcezir para darse cuenta de que entre ellos hay algo especial, algo que va más allá de la simple amistad o compañerismo profesional. Esa química trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de Turquía. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad en sus interacciones, todo apuntaba a una conexión profunda y genuina. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Son una pareja icónica, dos talentos brillantes que se complementan a la perfección. Su regreso sería una auténtica bomba mediática y haría muy felices a muchísimos fans en todo el mundo. Imaginen las portadas de revistas, las alfombras rojas, las entrevistas conjuntas, del impacto sería enorme. Y más allá del aspecto mediático, está el deseo genuino de verlos felices, de verlos compartir su talento y su vida juntos. Pero al final, lo importante es respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden mantener su relación en secreto, si deciden no volver a estar juntos o si deciden contarnos toda la verdad, debemos aceptarlo y apoyarlos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el futuro. Y es que al final, su felicidad es lo que realmente importa. Ya sea que encuentren la felicidad juntos o por separado, lo importante es que puedan vivir sus vidas de la manera que consideren mejor. Mientras tanto, podemos seguir analizando las pistas, especulando sobre las indirectas y soñando con el reencuentro definitivo de Yaman y Mira. Porque al fin y al cabo,
¿Quién puede resistirse a una buena historia de amor? Y más si se trata de una historia de amor que ya nos robó el corazón una vez. Y quizás en el fondo lo que realmente anhelamos es revivir esa magia, esa emoción que sentimos al verlos juntos en Medcezir. Una época dorada de la televisión turca que nos dejó un recuerdo imborrable. Así que ahí lo tienen, amigos. El misterio del supuesto nuevo romance entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Una historia llena de incógnitas, rumores y esperanzas. Una historia que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y que a veces los sueños pueden hacerse realidad. Quizás en un futuro no muy lejano podamos confirmar oficialmente este reencuentro y celebrar el amor de Atay y Serini. Mientras tanto seguiremos soñando y analizando cada pista, cada indicio, cada señal que nos acerque a la verdad. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga. Hemos explorado a fondo los rumores sobre el reencuentro amoroso entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya, analizando las pistas, las coincidencias y las especulaciones que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Hemos recordado la magia de su relación pasada y hemos fantaseado con la posibilidad de una segunda oportunidad. Hemos considerado todas las posibilidades, desde la casualidad hasta el reencuentro secreto, y hemos dejado abierta la puerta a la esperanza. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan a fondo como yo he disfrutado investigando y compartiéndolo con ustedes. Recuerden que al final del día, estos son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero, ¿y lo divertido que es imaginar y soñar con un posible reencuentro? Y es que en el fondo todos somos un poco fans y nos encanta dejarnos llevar por la emoción y la fantasía. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Les gustaría ver a Atay y Serini juntos de nuevo? ¿Cuál es su recuerdo favorito de su relación pasada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus recuerdos y sus deseos. Vamos a crear un debate apasionante sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, todo puede pasar.